Economía y Sociedad, por Max Weber. 33. Primera parte. Teoría de las categorías sociológicas. 2. Las categorías sociológicas fundamentales de la vida económica. 11. Clases de adquisición. Cálculo de capital. 1. Adquisición, acción lucrativa, es una acción orientada por las probabilidades de ganancia, por una sola vez o regularmente repetida, de nuevos poderes de disposición sobre bienes. Actividad adquisitiva, la actividad coorientada por las probabilidades de ganancia. Adquisición económica, una orientada por probabilidades pacíficas. Adquisición según mercado, la orientada por la situación de mercado. Medios adquisitivos, aquellos bienes y probabilidades utilizados en la adquisición económica. Cambio lucrativo, un cambio orientado por la situación de mercado con fines lucrativos y en contraposición al cambio orientado por la cobertura de necesidades. Cambio de gestión de hacienda. Crédito adquisitivo o lucrativo, el otorgado y aceptado para el logro de poderes de disposición sobre medios adquisitivos. A la adquisición racional económica pertenece una forma particular del cálculo en dinero, el cálculo de capital. El cálculo de capital es la estimación y control de las probabilidades y resultados lucrativos por comparación del importe en dinero. Por un lado, del conjunto de los bienes adquisitivos, en especie o dinero, existentes al principio de un negocio con los existentes. Por otro lado, en su término, los mismos todavía y otros de nueva obtención. O en caso de una explotación continuada, al principio y final de un periodo de cálculo, o sea, mediante un balance inicial y otro final. Llámase capital al importe total en dinero, fijado con objeto de establecer el balance en el cálculo de capital de los medios adquisitivos disponibles para los fines de la empresa, llamando beneficio o pérdida, respectivamente, al aumento o disminución del importe total en dinero descubierto en el balance final en relación con el balance inicial. Riesgo de capital es la estimada probabilidad de una pérdida con arreglo a balance. Empresa económica se llama a una actividad autónoma orientada por el cálculo de capital. Esta orientación tiene lugar por medio del cálculo previo de los riesgos y ganancias que pueden esperarse de una determinada medida y cálculo a posteriori para controlar las ganancias o pérdidas efectivas. Rentabilidad significa, en el caso racional, 1. La ganancia estimada en el cálculo previo y, en cuanto posible, pretendida por el empresario con sus medidas. 2. La ganancia realmente realizada según el cálculo a posteriori y que se encuentra a disposición de la hacienda del empresario o de los empresarios, sin daño de las probabilidades de rentabilidad futuras, la cual se expresa por lo común en un coeficiente, hoy porcentaje, del capital inicial según balance. Las empresas atenidas al cálculo de capital pueden estar orientadas por las probabilidades lucrativas según el mercado o por la explotación de otras probabilidades lucrativas. Por ejemplo, condicionadas por relaciones de poder, arriendo de tributos, compra de oficios. Todas las medidas singulares de las empresas racionales han de orientarse en el cálculo de los resultados estimados como rentables. El cálculo de capital supone, en la adquisición o lucro realizados en el mercado, 1. Que existen para los bienes que la explotación lucrativa produce probabilidades de venta suficientemente amplias y seguras, estimadas según cálculo, o sea, normalmente, que poseen mercabilidad. 2. Que, asimismo, los medios adquisitivos, medios de producción materiales y mano de obra, pueden obtenerse en el mercado con suficiente seguridad y con costos calculables. Y 3. Que también las condiciones técnicas y jurídicas de las medidas que deben tomarse, desde las relativas a los medios de producción hasta las referentes a la venta de los productos, transporte, almacenaje, etc., suponen costos calculables en principio, en dinero. La extraordinaria significación de la calculabilidad óptima como fundamento del cálculo óptimo de capital nos aparecerá continuamente de nuevo en las disquisiciones sobre las condiciones sociológicas de la economía. Estamos lejos de pensar que aquí únicamente entran en consideración momentos económicos, pues veremos que obstrucciones externas e internas de diversa naturaleza son responsables de la circunstancia de que el cálculo de capital
como una forma fundamental del cálculo económico solo apareciera en Occidente. El cálculo de capital y el cálculo de empresario en la economía de mercado, en contraposición con el cálculo de la gestión consultiva, no conocen orientación alguna en la utilidad marginal, sino en la rentabilidad, cuyas probabilidades están condicionadas, a su vez, en última instancia, por las relaciones reales de los ingresos, y a través de estas, por las constelaciones de utilidad marginal de los ingresos en dinero de que pueden disponer los últimos consumidores de los bienes aptos ya para el consumo, por su capacidad adquisitiva de las mercancías de que se trate, como se acostumbra a decir. Pero técnicamente, cálculo de explotación lucrativa y cálculo de gestión de hacienda son tan fundamentalmente distintos como cobertura de necesidades y lucro, a que respectivamente sirven. Para la teoría económica, es el consumidor marginal el que gobierna la dirección de la producción. De hecho, con respecto a la situación de poder, es esto exacto para los tiempos actuales solo con condiciones, puesto que el empresario despierta y dirige ampliamente las necesidades de los consumidores, cuando éstos pueden comprar. Todo cálculo racional en dinero, y especialmente, en consecuencia, todo cálculo de capital, se orienta cuando la adquisición se verifica a través del mercado o en él, por el regateo, lucha de precios y de competencia y el compromiso de intereses. Esto aparece en el cálculo de rentabilidad de un modo particularmente plástico en la forma de teneduría de libros. Hasta ahora, técnicamente más desarrollada, la llamada contabilidad por partida doble, en la que, por medio de un determinado sistema de cuentas, se pone como base la ficción de procesos de cambio entre las distintas secciones de una explotación o entre partidas separadas. Y esta ficción es lo que permite técnicamente, en su forma más perfecta, el control de la rentabilidad de cada una de las medidas que puedan tomarse. El cálculo de capital, en su estructura formalmente más perfecta, supone, por eso, la lucha de los hombres unos contra otros, y ciertamente bajo otra condición previa muy particular. En ninguna economía, la cesación de necesidad subjetivamente existente puede igualar a la necesidad efectiva, o sea, la que ha de tenerse en cuenta para su satisfacción con la producción de bienes. Pues el que aquel deseo subjetivo pueda ser satisfecho depende, por una parte, de la escala de urgencia y por otra, de los bienes disponibles según estimación para la cobertura, existentes o por regla general, en ese instante obtenibles. La satisfacción falla cuando las utilidades necesarias, luego de haberse satisfecho las necesidades más apremiantes, no existen o no pueden ser obtenidas en modo alguno o solo con tal sacrificio de mano de obra o bienes que habrían de perjudicarse en necesidades futuras, que ya en su estimación actual se consideran como más urgentes. Así, en toda economía de consumo, incluso una comunista.